Buen día. La siguiente charla es acerca de lo que es escuela de espalda. La escuela de espalda consiste en dos partes. La primera que sería una presentación con información general de lo que es el dolor de espalda, la anatomía de la espalda, el por qué sea el dolor de espalda, en qué podemos hacer cuando estamos con dolor de espalda. Y la segunda parte es la enseñanza de los ejercicios que deberían realizar para mantenerse, o para, en un principio, aliviar el dolor, y segundo, para mantenerse con el dolor al menor nivel posible o sin dolor. Entonces, empezamos con la primera parte, que es la parte de la información de lo que es el dolor de espalda. Muy bien. ¿Qué es la escuela de espalda? Va a ser un programa de educación que va a estar destinado a la población en general de los usuarios que presentan dolores a nivel de la espalda. El objetivo más que todo es instruir a las personas en cuál es el problema que los está afectando y qué puede hacer para proteger la columna vertebral en las actividades, tanto sea en la casa, a nivel laboral o inclusive en las recreacionales. Un breve repaso de lo que es la anatomía en general de la espalda. Hay que recordar que la espalda está conformada por diferentes estructuras, entre ellas lo que es la columna vertebral, que la podríamos dividir en varias secciones. La parte del cuello, conocida como columna cervical, la parte de la columna que se contacta con las costillas, conocida como la columna dorsal o torácica, y lo que comúnmente se conoce como la espalda baja, sería la columna lumbar. Entonces, la columna vertebral va a estar conformada por muchas vértebras apiladas una encima de otra, en las cuales van a tener, si la vemos desde frente o desde atrás, va a formar una línea completamente recta. Tiene que ser una línea recta, que esto es lo que uno debe esperar en una persona normal. Una línea recta tanto vista desde adelante como desde atrás. Y si vemos a la persona de medio lado, podemos ver que tiene varias curvas que son normales. A nivel del cuello, la curva va hacia adelante. A nivel de las costillas o a nivel de la columna dorsal, las vértebras van hacia atrás, la curva va hacia atrás. Y a nivel de lo que es la espalda baja, la curva va hacia adelante. ¿Okay? Después vamos a ver la importancia de esto. Aparte de lo que es la columna vertebral, que ya dijimos que son las vértebras apiladas una encima de otra, tenemos que también encontramos muchas otras estructuras, como los ligamentos que van a unir las vértebras una con otra, e inclusive ligamentos que saltan de una vértebra a la segunda de arriba o a la segunda de abajo. Vamos a tener muchos músculos de diferentes tamaños que van a tener diferentes funciones entre sí. Dentro de ellos la musculatura profunda, que son músculos muy pequeños que van de una vértebra a otra o también saltan a dos o tres vértebras. Estos más que todo se encargan mucho de lo que es decirle al cerebro en qué posición tenemos la columna vertebral. Y lo que son la musculatura o los músculos que son más grandes, que se encargan de la movilización de la columna vertebral, ya sea hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Todas estas estructuras pueden generar dolor. Además, hay que recordar que dentro de la columna vertebral viaja lo que es la médula espinal, que es la que se encarga de llevar la información del cerebro hacia las extremidades y órganos. Ahí viaja toda esa información y en la salida hay unos agujeros especializados en la columna vertebral, que es por donde los nervios van a salir hacia las estructuras ya mencionadas. Eso tiene mucha importancia a nivel de lo que es las hernias de disco, porque las hernias pueden contactar el nervio y generar dolor. Aquí los tenemos. Tenemos una vértebra, la otra debajo. Entre ellas está el disco intervertebral, que le ayuda mucho a lo que es amortiguar golpes y ayudar con el movimiento. Y esos agujeros que se ven acá serían los agujeros por los cuales salen los nervios hacia las extremidades. El disco intervertebral está conformado principalmente por dos partes. La primera parte, o la parte más externa, que es esta de acá, se conoce como el anillo fibroso, que es, como su nombre indica, un material fibroso. Y la parte de adentro se conoce como el núcleo pulposo, que es como un gel. Entonces, el anillo fibroso lo que hace es contener ese gel por adentro, centralizado, lo cual nos va a ayudar, como lo mencioné anteriormente, a amortiguar golpes y ayudar con el movimiento de la columna vertebral.
Aparte de los músculos que mencioné, que son propios de la espalda, también tenemos muchos otros músculos que se encargan de la movilidad y también hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar lo que es el dolor de espalda. Por ejemplo, tenemos los músculos pectorales, los músculos abdominales o los cuadritos como comúnmente se conocen. Todos esos músculos son muy importantes dentro de lo que es el manejo del dolor lumbar, del dolor de la columna. Ok, la biomecánica y el dolor lumbar. Es muy importante que haya un equilibrio, que la balanza esté bien equilibrada para lo que es evitar el dolor a nivel de la espalda. Si tenemos que hay ciertas posturas que nos tiran el peso hacia adelante, o sea, la balanza se va hacia un lado, esto va a generar que las curvas que normalmente deben de estar a la hora de ver a la persona del medio lado, se rectifiquen y eso puede generarnos mucho dolor a nivel de la espalda. Aparte de esta postura de este lado, nos va a generar mayor tensión en los discos intervertebrales y mayor posibilidad de que se produzca una hernia de disco. Si por el contrario, las curvaturas que antes mencionamos son mucho mayores, la balanza se desplaza hacia el otro lado, nos va también a generar dolor por contacto con las estructuras posteriores de las vértebras. Eso también nos va a generar dolor. Entonces, lo importante es que haya un equilibrio en esta balanza de acá. ¿Okay? Dentro de los casos de dolor lumbar podemos encontrar las enfermedades vertebrales mayores y las enfermedades vertebrales menores. Dentro de los que son las enfermedades vertebrales menores son las que son ajenas a la columna vertebral, como por ejemplo la obesidad, el acondicionamiento físico, las malas posturas, ya sea a la hora de sentarnos, a la hora de estar de pie, a la hora de realizar nuestras tareas, la fatiga, el estrés o algún efecto postural con el cual ya se venga desde antes. La obesidad, lo que nos va a suceder es que va a haber un aumento en el panículo adiposo o en la grasa del cuerpo que nos va a generar que la balanza se vaya hacia otro lado, donde se equilibra esa balanza y nos va a generar dolor. De ahí la importancia del manejo o el control del peso, mantener el peso lo más cercano a lo adecuado o a lo normal, para evitar así la aparición de dolor lumbar, de dolor a nivel de la espalda. Defectos posturales, por ejemplo, ya sea que haya algún tipo de trastorno por decirlo así, personas con mucha joroba, o problemas, por ejemplo, rectificación cervical, aumento de la lordosis lumbar, que alguna vez se les puede mencionar. Todas estas malas posturas van a generar dolor a nivel de la espalda. Lo ideal es que se tenga una postura adecuada. Dentro de las enfermedades vertebrales mayores que ya involucran a la columna vertebral, tenemos lo que es el desgaste severo o la osteoartrosis, que es lo mismo, la osteoporosis, las hernias de disco, las escoliosis, los tumores, fractura, estenosis del canal y posterior a una cirugía vertebral también. Dentro de lo que es la artrosis, osteoartrosis, espondiloartrosis o comúnmente conocido como desgaste, todo esto que acabo de mencionar es lo mismo. Vamos a tener que van a haber formación de hueso a nivel de la columna vertebral, un hueso como, por decirlo así, un hueso extra, que lo que vemos aquí en esta figura de acá son estos picos de lodo que se les llama. Eso está en la parte de adelante, eso no debería estar aquí y esto, además de estar de aquí adelante, puede formarse en la parte de atrás, como en esta figura de acá, en la cual vemos que esta formación de hueso o ese desgaste va a estar contactando la salida del nervio de la médula espinal y eso nos va a generar dolor y algunas veces dificultad para la movilización. Además, aparte, dependiendo de la localización que tenga esa formación de hueso, también nos puede contactar la médula espinal y también generar los otros tipos de patología. De ahí la importancia de tener en cuenta esto. Dentro de lo que es la hernia de disco, recordemos que tenemos un anillo fibroso por fuera, un núcleo pulposo a nivel central. Si el anillo fibroso se desgarra o se rompe, el peso hace que el núcleo pulposo, que es como una gelatina, se empiece a desplazar hacia el sitio de la ruptura y se puede empezar a salir produciendo lo que se conoce como la hernia de disco. Esta puede contactar ya sea o el nervio cuando sale de la médula espinal o contactar la médula espinal entre sí. Y esto nos va a ir generando dolor a este nivel, a nivel de la espalda. La escoliosis, si como recordamos al principio de la charla, la columna vertebral, si la vemos desde adelante o desde atrás,
tiene que ser una línea completamente recta. Si esa línea está desviada hacia un lado o hacia otro, eso es lo que se conoce como escoliosis, dependiendo de los grados que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos la fotografía de este muchacho, en el cual en la columna está desviada hacia el lado derecho, y aquí la radiografía que se ve cómo la columna está con esa desviación hacia un lado. Y en la otra curva que se ve acá es la curva compensatoria. Eso nos puede generar diferentes tipos de trastornos, ya sea que haya compresión a nivel de los nervios, que haya malas posturas, que la musculatura falle a la hora de contener la columna, y así nos va a ir generando dolor. ¿Qué actividades se pueden asociar al dolor? Bueno, levantar objetos muy pesados, movimientos de flexión, que es tirarse hacia adelante, o de torsión, mantener periodos prolongados por mucho tiempo, una postura única, por ejemplo, pasar sentado frente a una computadora por mucho tiempo, movimientos repetitivos, movimientos de vibración, el estilo de vida, el estrés y la poca satisfacción laboral, el fumado, un nivel educativo bajo y la mala condición física y el sobrepeso. Dentro de lo que son los factores en el trabajo u ocupacionales, igual son parecidos, son movimientos repetitivos, fuerza, levantarse, doblarse, sobrecarga dinámica, ya sea alzando pesos, que haya algún tipo de resbalones, puede generar también dolor, caídas, y también va a depender mucho de la actividad laboral en la cual se desempeñe. ¿Qué recomendaciones se dan para lo que es la postura? Bueno, al estar sentado, hay que tratar de que la silla cubra la región de las paletas a nivel de la espalda, que estén cubiertas las escápulas o las paletas, que el respaldar de la silla tenga una inclinación posterior de unos 10 grados, un poco más o menos, y que el asiento, donde el borde del asiento no llegue al borde del hueco de la rodilla, que está detrás de la rodilla, ¿okay? De la fosa poplitea que se conoce, o del hueso del hueco detrás de la rodilla, que el asiento no llegue a esa zona. Y además que las patas de la silla no sean muy altas para que los pies no le queden guindando a la persona. Aquí tenemos esta fotografía, como muchas veces empezamos de esta manera a hacer nuestras tareas y terminamos con esta postura por mucho tiempo, y eso nos va a ir generando dolor. Ahora, cuando estamos de pie, por ejemplo, al hacer fila en el banco, o cuando hacemos fila por alguna otra cosa, es importante que el espacio que hay entre un pie y otro sea un poco más amplio, que podemos colocar una pierna adelante de la otra, la espalda mantenerla recta, y por ejemplo, si estamos haciendo alguna labor de pie, como por ejemplo en el trabajo o cuando estamos aplanchando, colocar o buscar algún banquito o algo que tenga unos de 20 a 30 centímetros de altura, para así poner el pie, y con esta elevación del pie nos va a liberar tensión a nivel de la región de la espalda baja. Y cuando hacemos esto hay que ir alternando un pie con el otro, ¿ok? Entonces, si no tenemos cómo elevar el pie, colocamos un pie adelante que el otro y lo estamos alternando constantemente. Si tenemos un banquito o algo en lo cual elevar el pie, lo hacemos y estamos alternándolo a cada rato también. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, en esta foto de acá, tenemos este señor trabajando con maquinaria industrial, en la cual buscó un banquito para elevar el pie, y esto lo va a estar alternando a cada rato, ¿ok? Si nos estamos sentados, tratar de mantener la espalda recta, no encorvarnos hacia adelante. Igual a la hora de ver televisión, no es recomendable pasar mucho tiempo en una sola posición. De ahí que si estamos viendo televisión, tener la espalda recta, y si se pudiera, buscar algo para elevar los pies también. A la hora de levantar objetos, es importante, primero que todo, antes de levantarlo del suelo, que el objeto esté cerca de uno, agacharse flexionando o doblando las caderas y las rodillas, o sea, es agacharse, no inclinarse con la espalda hacia adelante. Siempre se debe mantener la espalda recta, y la fuerza a la hora de levantar el objeto se va a hacer con los brazos y con los muslos, no se realiza con la espalda. Y se debe subir lentamente. Aquí está el ejemplo claro. Vemos como en esta fotografía o en esta figura del lado derecho,
tenemos la persona que se agachó, doblando las caderas, que son estas de acá, doblando las rodillas, el objeto está cerca de ella, lo agarra con ambas manos y posteriormente se va a levantar haciendo el esfuerzo con las piernas y con los muslos y con los brazos. No hacer esta inclinación que es la que usualmente uno hace. De hecho, aquí vemos cómo está la espalda completamente doblada. Y al lado de levantarse, el esfuerzo lo va a hacer con la espalda. Eso nos va a ir generando dolor. Aquí está el otro ejemplo. Vemos cómo ella se agacha para levantar el objeto. Y aquí igual, se agacha, se levanta el objeto y a la hora de trasladarlo, llevar el objeto lo más cercano a uno posible. No llevarlo alejado porque esto hace mayor brazo de palanca y genera mayor esfuerzo a nivel de la espalda, mayor dolor. Si tenemos que hacer alguna tarea en la cual implica movimientos de torsión, que es volverse de un lado para otro, a la hora de volverse se debe de hacer con las piernas, o sea, con las puntas de los dedos de los pies viendo hacia el objeto. Agarramos el objeto, lo trasladamos, damos un paso girando los pies, no la espalda, y colocamos el objeto donde lo vamos a poner. ¿Ok? Entonces, el giro se hace con las piernas, no se hace con la espalda, porque este movimiento de torsión repetitivo va a ir generando dolor. A la hora de tender ropa, muy importante, si se pudiera bajar el tendedero que esté a nivel de la cabeza de uno, sería lo ideal. Si está muy alto y no se puede bajar, entonces buscar con mucha seguridad algo que nos levante, una grada amplia que no se vaya uno resbalado a caer, para que el tendedero nos quede igual a nivel de la cabeza y así tender la ropa adecuadamente. Igual cuando vayamos a realizar, qué sé yo, que vayamos a bajar algún plato, algún vaso de algún estante que esté muy alto, tratar de tratar de alcanzarlo desde el suelo, de levantarnos de más, sino buscar alguna grada o algo para que así no estemos ejerciendo tensión a nivel de la espalda. Si vamos a barrer, a limpiar, cuando realizamos la limpieza del hogar, es importante que la escoba, el gancho, el palo piso, tenga un palo el cual sea lo suficientemente largo para que podamos mantener la espalda recta, que no haya necesidad de estarse encorvando hacia adelante. Si vamos a realizar alguna tarea debajo de algún objeto, no hay que inclinarse hacia adelante. Se debe uno de hincar, realizar la labor y después levantarse con la fuerza de las piernas. A la hora de planchar, como vimos anteriormente, usualmente son planos de ropa de muchas horas de planchada. Por lo tanto, debemos de buscar primero que el aplanchador sea lo suficientemente alto para uno no tener que encorvarse a la hora de planchar. Y recordemos que como vamos a pasar varias horas de pie, tener una distancia entre un pie y el otro que sea suficientemente, que sea más amplia de lo normal, y si se pudiera buscar algo para levantar un pie y estar alternando el pie que se levanta. Ok, a la hora de acostarnos en la cama, usualmente lo que hacemos es lo que está aquí a la izquierda. Estamos durmiendo, suena el despertador y hacemos como una especie de abdominal a la hora de levantarnos. Esto nos va a ir generando tensión a nivel de la espalda, dolor. Lo que hay que hacer a la hora de levantarse es colocarse de medio lado, ir sacando las piernas y con los brazos nos vamos a ir impulsando para terminar sentados a nivel del borde de la cama. Una vez que estamos así, nos podemos levantar. Si nos vamos a acostar, se hace el movimiento pero a la inversa. Vamos entonces de abajo para arriba. Nos sentamos al borde de la cama, con los brazos nos vamos sosteniendo para irnos acostando de medio lado, subimos las piernas y ya después nos colocamos en la posición que vayamos a dormir. Y ahora a la hora de levantarse de la silla, se hace una leve flexión hacia adelante con la espalda recta siempre y nos levantamos. Es muy importante, y esto se ve mucho, zapatos, ya sea que tengan el tacón muy amplio, muy alto, perdón, o que sean completamente planos, no es lo ideal. El tacón del zapato debe ser suficientemente ancho para que le dé estabilidad a uno en el pie, a nivel del talón, y que el tacón tenga de 1,5 centímetros a 3 centímetros de altura. Es lo adecuado. Lo ideal para acostarnos a dormir es primero que la espalda nos quede completamente alineada, colocarnos de medio lado
y la almohada que tenga la suficiente altura para que en la cabeza no nos quede ni guindando ni completamente doblada, sino que esté siempre a nivel de la columna vertebral. Ok, la postura de relajación. Esta postura es muy importante porque nos va a ayudar a ir liberando tensión a nivel de la espalda para cuando estamos con dolor. Se utiliza cuando estamos con dolor. Y lo que hacemos es que buscamos una superficie lisa, firme, como por ejemplo en el suelo. Podemos poner un mate, una alfombra, un paño, algo, para no estar en contacto directo con el suelo. Y colocamos una silla en la cual vamos a hacer, nos acostamos en el suelo, doblamos la cadera en 90 grados y doblamos la rodilla en 90 grados, haciendo que el asiento de la silla nos quede colocados en las pantorrillas. Y podemos colocar los brazos en posición de T invertida, o sea, hacia los lados y con los codos doblados. ¿Ok? Esto es la postura de relajación. Entonces, cuando nos ha empezado el dolor, ¿qué debemos hacer? Se debe guardar reposo de unos 3 a 5 días, suspender ejercicios por una semana, se debe realizar la postura de reposo que acabamos de ver por unos 20 minutos, se puede utilizar analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, se puede utilizar paños con agua tibia o paños o hielo, dependiendo de cuál le funcione mejor a la persona. Masajes se pueden realizar. En la segunda semana se empiezan con lo que son los ejercicios de relajación y en la tercera semana hacemos los de flexibilidad, los de estiramiento de fascia lumbrosacra, los de estiramiento de la espalda, músculos isquiotibiales se deben estirar también, músculos de cadera, y se empiezan con los ejercicios de fortalecimiento tanto de la espalda como de los músculos abdominales que están en la parte de adelante. Eso es muy importante activarlos también, ejercitarlos, porque todo esto nos va a dar sostén a nivel de la espalda. La actividad deportiva es independiente de lo que es el ejercicio terapéutico. Se puede caminar, se puede hacer bicicleta estacionaria, aeróbico de bajo impacto, se puede hacer baile, se puede hacer natación. Hay que tratar, o no se recomienda mucho cuando estamos con dolor, correr, trotar, aeróbicos de alto impacto, montar a caballo, motocross o competencia. ¿Qué importancia tienen los ejercicios? Van a ser importantes porque nos van a ayudar a desarrollar la potencia, resistencia o elasticidad de los músculos que participan en el funcionamiento y sostén de la espalda. Va a disminuir el riesgo de padecer dolor de espalda y mejorar su evolución en pacientes crónicos y evita el riesgo en futuras lesiones. Muchas gracias.